es la introducción, objetivo, medidas de bioseguridad, distanciamiento físico, limpieza y desinfección, manejo de residuos, trabajo presencial, coordinación con la ARL, medidas al salir de casa y medidas a volver a casa, y la convivencia con una persona que esté en riesgo de contagio de COVID-19. Para hablar de esto, entonces lo primero que tenemos que hacer es hablar del COVID, ¿sí? Entonces, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV. Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad y morbilidad y la capacidad de respuesta al servicio de salud. Cuando hablamos de morbilidad, son la cantidad de personas que se han afectado por esta enfermedad. Y cuando hablamos de mortalidad, es la cantidad de víctimas mortales que ha dejado esta enfermedad, o sea, las personas que han muerto a causa del COVID-19. Esta capacitación para ustedes va a ser muy enriquecedora, aunque desde el 2006 ustedes tienen la resolución 2827, que es el manual de bioseguridad, donde ustedes ya han estado aplicando la bioseguridad dentro de sus instalaciones. Entonces, digamos que ustedes ya tienen un paso muy adelantado a comparación del resto de industrias, porque ustedes ya han ido aplicando este protocolo de bioseguridad que se los exige por el nuevo coronavirus COVID-19, para adaptar en los diferentes sectores con el fin de disminuir el riesgo de la transmisión del virus durante el desarrollo de todas las actividades. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la resolución 666 del 24 de abril del 2020, que sacó el Ministerio de Salud, y dando cumplimiento al decreto 749 del 2020, específicamente en el artículo 3, en numeral 43, donde les dice a ustedes que les dan permiso para realizar la apertura de sus centros de belleza, sea ornamental, sea para arreglo de uñas, cabellos y todos los centros de belleza, exceptuando lo que es spa y lo que es turco. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que nos dicta la resolución 666 del 24 de abril del 2020? Las medidas principales para evitar el contagio entre los trabajadores y entre los clientes es lavado de manos, el distanciamiento social y el uso adecuado del tapabocas. ¿Sí? Es necesario hacer un uso adecuado porque muchas personas no están usándolo de forma correcta y no saben también cuáles son las características que debe cumplir ese tapabocas. Entonces, todo eso lo vamos a resolver aquí. Adicionalmente, se debe fortalecer el proceso de limpieza y desinfección de elementos de insumo de uso habitual en las superficies de los equipos y de uso frecuente, el manejo de residuos, el uso de los elementos de protección personal, optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias. Una parte muy importante es la ventilación del lugar. Hay algunos centros de estética o centros de belleza donde utilizan el aire acondicionado. En esos momentos, el aire acondicionado es un factor muy importante para el contagio, ¿sí? Ayuda a propagar el contagio del virus. ¿Por qué? Porque recordemos que el aire acondicionado es un aire que circula, ¿sí? Es un aire que circula durante todo el proceso y si alguien se quita la mascarilla en un momento, no sé, para tomar agua o algo así, entonces se quita la mascarilla, va a respirar, puede toser, puede estornudar, y esas microgotículas de saliva que pueden estar contagiadas con el COVID-19, teniendo en cuenta que pueden ser pacientes asintomáticos, o sea, personas que no tienen ninguna sintomatología, pero eso no quiere decir que no puedan contagiar, ¿sí? Las personas que son asintomáticas pueden contagiar a las demás personas sin saber que están enfermas. Entonces, ese es el gran riesgo cuando utilizamos aire acondicionado. Por eso, lo ideal es dejar las puertas abiertas y ventanas abiertas para que tengan una mejor ventilación de forma natural y así no recircule el aire, sino que entre y salga del recinto en donde estamos. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, entonces vamos a hablar ahorita del lavado de manos, que es una forma muy importante. Hemos visto millones de veces cómo se debe lavar las manos en televisión, pero es importante que dispongan de los insumos necesarios para poder hacer este lavado de manos. Entonces debe ser agua limpia, jabón y toallas de un solo uso, preferiblemente de las toallitas desechables.
Disponer del suministro de alcohol glicerinado como mínimo, el alcohol debe tener un porcentaje del 60 al 95%. Y disponer del alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente, tanto por parte de los usuarios como por parte de los trabajadores. Entonces, por lo menos el momento de la entrada, ¿sí?, de la apertura, allí es muy importante utilizar y tener a mano el alcohol glicerinado, porque es un área de mucho acceso. Disponer de áreas comunes en las zonas de trabajo, puntos de lavado frecuente de manos, según las recomendaciones del Ministerio de Trabajo. Y todos los trabajadores deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínimo de 3 horas. O sea, cada 3 horas como mínimo deben lavarse las manos con una duración entre 20 y 30 segundos. Deben hacerlo con la técnica que hemos visto en televisión, ahorita la vamos a recordar, pero es muy importante que lo hagamos, ¿sí? No nos dé pereza lavarnos las manos, tenemos que hacerlo porque si nosotros comenzamos a protegernos, protegemos a nuestros clientes. Y no hay nada más seguro y nada más confiable que usted llegar a un lugar donde lo van a atender y que usted se sienta completamente seguro porque están cumpliendo todo el protocolo de seguridad. Deben realizar el lavado de manos al entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas con otra persona, como las manijas para abrir las puertas, los pasamanos, las cerraduras, el dinero. El dinero es muy importante porque pasa de mano en mano y no lo desinfectamos. Antes y después de ir al baño. ¿Por qué antes? Porque nosotros tenemos nuestras manos contaminadas. Entonces, antes de ingresar a hacer nuestras necesidades fisiológicas, debemos de tener el lavado de manos y posteriormente vamos a lavárnosla también y antes y después de comer. Los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, antes conocido como el Programa de Salud Ocupacional, deberán establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo, autocontrol de la actividad en los sitios de trabajo. Y también deben intensificar las acciones de formación, educación y comunicación para el desarrollo de las actividades que eviten el contagio. No es solamente el hecho de darle los elementos de protección personal a las personas o decirle que se lave las manos, ¿no? Debemos de dar la capacitación y decirles cómo se deben lavar las manos, porque hay personas que no tienen el conocimiento o creen que lo tienen y realmente les hace falta afianzar esos conocimientos. Entonces, por eso es muy necesario que nosotros capacitemos al personal y que cuando atendamos a nuestros clientes les digamos que es indispensable el lavado de manos, el uso de alcohol glicerinado y que no se deben quitar el tapabocas ni utilizarlo de forma incorrecta, porque nos va a exponer tanto a nosotros como a los demás clientes. Tenemos que mantener una distancia y esta distancia es mínimo de 1.5 metros, ¿sí? O sea, de 1,5 metros a 2 metros, lo que quiere decir que tenemos que mirar el aforo. El aforo es la cantidad de personas que pueden ingresar a nuestro establecimiento teniendo un distanciamiento entre 1,5 metros y 2 metros. Entonces, si es un salón pequeño en el cual habían 3, 4 lugares donde van a trabajar, pues ahorita ya van a tener que reducirlo entre 1 y 2 espacios dependiendo de la amplitud del establecimiento. El distanciamiento físico para los trabajadores debe permanecer, como les digo, de 2 metros y no solamente entre los trabajadores, sino entre las demás personas. Entonces debemos de ser muy claros cuando vamos a dar los turnos, ¿sí? Entonces que lleguen con turnos que se hayan pedido con anterioridad para evitar la aglomeración de personas y que podamos atender a las personas de forma correcta y que ellos se sientan seguros dentro de las instalaciones. Se debe controlar el aforo, que fue lo que les acabé de decir, que es la cantidad de gente que puede caber dentro de nuestro establecimiento, dependiendo del distanciamiento que podemos lograr entre un lugar de trabajo y otro. Garantizar el distanciamiento en la cafetería o en las zonas de descanso. Eso es muy importante. Yo he hecho varios protocolos de bioseguridad a distintas empresas de distintas actividades y he encontrado que durante las labores de trabajo sí tienen el distanciamiento, pero cuando vamos a desayunar, vamos a comer, vamos a la cafetería, no hay ese distanciamiento y ese distanciamiento se debe garantizar porque si no, no estamos haciendo nada, nos estamos exponiendo. Por lo tanto, se debe hacer o en turnos, ¿sí?
o un espacio en el cual pueden haber 2 o 3 personas, pero que tengan el distanciamiento y no compartir los alimentos. Por favor, eso es fundamental. Ni los alimentos ni las bebidas, porque de esta forma estamos haciendo una contaminación directa entre uno y otro. Y optimizar las medidas de tecnologías para el fin de evitar las aglomeraciones. Ahorita tenemos los medios de comunicación, son muy fáciles, y tenemos lo que son las redes sociales. Por allí pueden pedir citas y ustedes formar una guía o un establecimiento en el cual ustedes digan, un procedimiento en el cual ustedes digan cuántas personas pueden atender en determinado tiempo, dependiendo del tratamiento o la atención que le vayan a hacer a la persona o el servicio que le vayan a brindar. Entonces es importante, si usted sabe, un ejemplo, que un arreglo de uñas, tanto de manos y pies, se demora de 2 a 3 horas, pues la próxima cita tiene que tener en cuenta de que son esas 2 horas que usted se demora. Mientras hace la desinfección, póngale otra media hora, usted hace unas pausas activas mientras usted se estira y volvemos a recibir la otra persona. Quiere decir que tenemos que dar los turnos cada 2 horas y media a 3 horas. Entonces, para que lo tengan completamente claro y que sepan que esto es fundamental para que todos nos cuidemos y evitemos esa propagación, ya que ahorita con lo que hubo el día de sin IVA, pues generó muchísimas aglomeraciones y no sabemos cuántas personas pueden salir contagiadas de este día. El uso de los elementos de protección personal. Tenemos unas mascarillas faciales, unos protectores oculares, que serían las gafas, y unos guantes, delantal con mangas, o tenemos el traje completo de bioseguridad, que debe ser en tela antifluido, ¿sí? Eso es muy claro, debe ser en tela antifluido. Ahorita vamos a hablar de los tipos de mascarilla respiratoria, y también es importante tener la protección facial. El hecho de que tengamos la protección facial no quiere decir de que como tenemos protección facial, entonces no vamos a utilizar tapabocas. Mucho cuidado, ¿sí? Tanto la protección facial como el tapabocas son indispensables. Tenemos el tapabocas, aquí les dejo un link, que es del Ministerio de Salud, donde dice exactamente cómo se debe utilizar el tapabocas, cuáles son las condiciones, y quiero enfatizar un poquito en este tema. ¿Cuáles son los tapabocas adecuados para utilizar? Hemos visto que en el mercado están sacando infinidad de tapabocas y uno se queda con que uno vale 30.000, el otro vale 2.000, el otro vale 50, incluso tapabocas que llegan hasta por encima de los 80.000 pesos. Y uno dice exactamente qué me están brindando, cómo se protege, cuál es el que me sirve o cuál es el que no me sirve. Entonces, si usted no tiene síntomas y no ha estado en contacto con una persona que sea sospechosa para COVID, usted puede utilizar tapaboca de tela, pero no es cualquier tela, debe ser una tela antifluido y no de una capa, deben ser varias capas que genere una buena protección, ¿sí? Si hay personas que están en contacto o tiene la sospecha, por lo menos ustedes que no saben si el cliente que va a ir tiene o no tiene este coronavirus, entonces pueden utilizar los tapabocas desechables como este. Pero hay algunas personas que no saben cómo utilizar el tapabocas, entonces les voy a dar una recomendación. Cuando ustedes vean el tapabocas, ustedes saben que ellos tienen unos pliegues, ¿cierto? Por lado y lado, y en la parte de arriba tienen una partecita metálica que es la que se ajusta al tabique de la nariz. Entonces, para que usted se lo ponga de forma correcta, porque lo he visto que muchísimas personas se lo ponen de forma incorrecta, es los pliegues que están hacia abajo, como pueden ver aquí, van hacia la parte externa. Y los pliegues que van hacia arriba, van hacia la parte interna, o sea, están haciendo contacto directamente con nuestra nariz y con nuestra boca. Y aparte de eso, debemos ajustar la tirilla metálica que quede completamente ajustada al tabique para que haya una mayor protección, y ponérselos detrás de las orejas. Si son los que son de amarrar, pues entonces uno se lo pone por encima de la coronilla y el otro se lo ponen por el cuello. No se lo vayan a poner por encima, porque si no, entonces va a generar una apertura en la cual puede entrar por allí el virus. Otra forma son los N95. Los N95 son para el personal de salud, y hemos visto algunos que utilizan válvula. Según la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, han estado investigando qué tan efectivos son los que tienen un filtro. Sí, eso tiene una válvula unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que permite que salga el aire
y salgan las partículas, más no que ingresen. Por lo tanto, si tú eres un paciente, por eso no se recomienda porque no da una protección completa, puesto de que si tú eres un paciente que tiene un COVID-19, pero eres asintomático, te estás protegiendo tú. Pero como esta válvula permite de que salgan partículas, quiere decir que tú estás contagiando a la otra persona. Es como si tú no utilizaras tapabocas, porque te proteges tú, pero no proteges a la otra persona. Por lo tanto, no son recomendables los tapabocas que tienen filtro, para que lo tengan presente. Y los que tienen los filtros de carbono, que son los grandes, tampoco, porque esto es para mantener particulado, para gases y para químicos, así que no va a tener una protección completa. Entonces, mucho cuidado a la hora de escoger un tapabocas. Otra recomendación, los tapabocas que son desechables, como su nombre lo indica, es desechables, ¿sí? Quiere decir que no se pueden ser reutilizados y máximo se pueden utilizar por 8 horas. Cuando son los de tela se pueden lavar. ¿Con qué? Con un detergente que no tenga, que no contenga, que no sea fuerte y que no dañe pues las telas, como el hipoclorito puro o el límpido puro. Y otra cosa, no le apliquemos alcohol para desinfectarlos, por favor. Debemos es lavarlo de forma inmediata y cuando lleguemos a la casa, si son de tela, buscamos una bolsita en la cual la vamos a empacar para que evitemos la contaminación, ¿sí? Entonces debe de estar en un lugar limpio y guardadito en una bolsita, pero no lo podemos dejar por ahí tirado el tapabocas. Cuando hablamos de monogafas, hablamos de gafas de protección, pero hay algunas personas como yo que utilizamos gafas para determinadas labores, entonces hay gafas más grandes que cubren nuestra gafa adaptada. O si no, utilizamos el protector facial. Con el protector facial y si utilizamos nuestras gafas adaptadas, pues no va a haber ningún problema y utilizamos el tapabocas. Nunca, nunca el protector facial nos va a hacer reemplazar el tapabocas. Los guantes. Los guantes es indispensable utilizarlos en la labor de ustedes porque ustedes manejan riesgo biológico, están en contacto con muchísimas sustancias corporales, ¿sí? Entonces es necesario que utilicen los guantes y pueden ser de nitrilo, pueden ser de vinilo, pueden ser de látex, pero nunca los guantes me van a reemplazar el lavado de manos, jamás. El hecho de yo utilizar guantes nos puede dar una falsa expectativa de seguridad, una falsa protección. ¿Por qué digo una falsa protección? Porque he visto muchísimas personas que se ponen los guantes y con los mismos guantes consumen alimentos, pues no estamos haciendo nada, nos estamos contaminando. Entonces, siempre que yo me vaya a poner los guantes, debo de hacer lavado de manos y desinfección con alcohol glicerinado y también al quitármelos voy a hacer exactamente lo mismo. Me lavo las manos y me aplico alcohol glicerinado. Podemos utilizar delantal o peto o el uniforme de tela antifluido que ven que es el overol completo. La ropa que traen de la calle no debe ser la misma con la que van a laborar para evitar esa contaminación. Entonces, las recomendaciones para el uso de tapabocas no hospitalarios. Primero debemos de lavarnos las manos antes de colocarnos el tapaboca de tela. Aquí vamos a hablar de tapaboca de tela. ¿Y por qué es importante el lavado de manos? Porque si no vamos a contaminarnos. Debemos ajustar bien, pero de manera cómoda contra los costados de la cara. Sujete las cintas o los cordones, lo que le decía, que si es en la parte superior de la coronilla o en el cuello, o si no, en las orejas. Y cuando son tapabocas de tela antifluido, como le dije, no debe ser una sola capa, sino que deben ser múltiples capas para generar una mayor protección, pero que permita respirar sin restricciones. Mire, todo es de adaptación. Yo soy enfermera hace muchísimo tiempo y las personas me dicen, ven, es que yo me ahogo, yo no puedo respirar con eso, ¿sí? Es que me fastidia, todo es de adaptación. Nosotros pasamos en el hospital entre 8 y 12 horas con mascarilla puesta, ¿sí? Entonces es poco a poco adaptarse, a no ser de que usted tenga problemas respiratorios y que tanto el Ministerio de Salud como la Organización Mundial de Salud dice que si usted tiene problemas respiratorios, pues no se debe utilizar mascarilla, entonces debes quedarte en casita cuidándote, ¿sí? Para no exponer al resto de personas.
Y los niños menores de edad, tampoco menores de 2 años, no deben utilizar mascarilla. ¿Por qué? Porque puede generar lo que se llama hipoxia cerebral. ¿Y qué es? Es la falta de oxígeno en el cerebro. Entonces, niños menores de 2 años no está recomendable, tanto por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, como por el Ministerio de Salud de Colombia, que no se debe utilizar en niños menores de 2 años. ¿Listo? Entonces, al retirarse el tapaboca de tela, las personas deben de tener cuidado, no tocarse los ojos, ni la nariz, ni la boca, ni tocar ninguna parte del tapaboca. Solamente lo vamos a manipular de las tiritas. Lavarse las manos inmediatamente después de quitarse el tapabocas. Después del uso continuo de 8 horas, usar jabón, detergente que no dañe la tela, lo que ya les había dicho antes. Y el tapabocas de tela, después de usarlo, debe mantenerse en una bolsa cerrado hasta el momento de lavarlo. No es que lo vamos a dejar por ahí encima del comedor, encima de la mesa, encima de cualquier murito, no. Debemos de ser muy responsables porque viene desde la calle, viene contaminado, por lo tanto tenemos que tener ese tipo de recomendaciones claras. Limpieza y desinfección. Entonces, desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección, como les decía, ustedes tienen los admiro porque desde el 2006 ustedes tienen un avance grandísimo con el protocolo de bioseguridad y sé que muchísimos salones de belleza lo tienen y cumplen ese protocolo, cumplen ese manual de bioseguridad, pero muchas otras personas no. Entonces es importante desarrollar e implementar ese protocolo de limpieza y desinfección permanente y para el mantenimiento de los lugares de trabajo. Que el procedimiento debe definir tanto la frecuencia como los insumos, ¿sí? El personal responsable y cuáles son los elementos de protección personal que deben utilizar las personas que van a hacer el aseo. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada a esta labor. Los pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, sillas, muebles y aquellos elementos son los cuales las personas tienen contacto directo. Otra cosa, en la mayoría de los salones de belleza lo que hacen es que venden sus productos, ¿sí? Y entonces los tienen en vitrinas o muchas personas siempre los tienen solamente en un estante. Entonces, por favor, cuando vamos a trabajar, la idea es que los estantes estén protegidos para que la gente no esté cogiendo y manipulando de forma constante estos elementos y que se nos vuelva un foco de infección. Igualmente, debemos de tener en cuenta qué son los elementos que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Porque muchas personas, pues lo que hacen es que en sus lugares de trabajo, en sus mesitas de trabajo o en los estantes de trabajo, tienen muchísimas cosas que no las utilizan todas. Entonces, solamente las que sean necesarias para la utilización y que se estén desinfectando de forma constante entre cliente y cliente. Establecer el procedimiento de desinfección diario, previo a la apertura y una vez se cierre el establecimiento y también entre cliente y cliente debemos hacer una desinfección. Se puede hacer con productos domésticos o industriales y garantizar las jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día. Entre ellas, lo pueden hacer con hipoclorito de sodio, que es el mismo límpido que nosotros compramos, y lo pueden diluir a 5.000 partículas por millón. ¿Cómo hacen para diluir los 5.000 partículas por millón? Lo que hacen es que miden 100 cc, o sea, 100 centímetros cúbicos o 100 milímetros mililitros, perdón, de este límpido, de este hipoclorito, y lo diluyen en 900 cc de agua o en 900 mililitros de agua, y allí nos queda una combinación a 5.000 partículas por millón, y de esa forma podemos hacer una desinfección. Aunque hay muchísimos otros desinfectantes que ustedes pueden encontrar en el mercado, está el amonio cuaternario, y quiero hablarles específicamente del amonio cuaternario. El amonio cuaternario de quinta generación, que es la que estamos viendo ahora, la Organización Mundial de la Salud ha designado que no es seguro para su uso, puesto de que es muy nuevo, ¿sí? Y como no es seguro para su uso, se están viendo efectos secundarios como irritaciones cutáneas, irritación de las vías respiratorias, por eso es que incluso esas cámaras de desinfección que están utilizando en algunos lugares con amonio cuaternario, las ARLs y las entidades de salud están diciendo que no permiten su uso por el producto, por el amonio cuaternario de quinta generación. Mientras que si utilizamos el amonio cuaternario de cuarta generación, allí ya conocemos que sí es
conocemos incluso sus efectos adversos y está muy estudiado y lo podemos utilizar. Y ahora, hace pocos días vi una nota que en Medellín, una empresa, no sé si ustedes lo han visto, hay una empresa que logró después de muchísimos estudios, separó la cepa del virus, o sea, una partecita del virus, comenzó a estudiarla y creó un desinfectante que se puede utilizar en ropa, se puede utilizar en las manos y no es peligroso para la salud y tiene la aprobación de la Universidad de Medellín y de la Universidad de Antioquia y en 60 segundos, según los estudios que leí, en 60 segundos pueden eliminar el virus. Entonces, pues ahí les dejo esa recomendación por si les interesa. Realizar el control de roedores e insectos. Esto se nos vuelve también un gran problema porque debemos de hacer un control de plagas en nuestros lugares de trabajo. La elaboración de fichas técnicas e instructivas, idealmente digitales, para los procesos de limpieza y desinfección. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que si vamos a utilizar productos químicos, debemos de tener las hojas de seguridad y quien nos brinda las hojas de seguridad nos las debe de brindar el proveedor. ¿Y cuáles son las características que debe cumplir una hoja de seguridad? Debe tener los 16 puntos, como los datos generales, la identificación de la sustancia, propiedades físicas y químicas, los riesgos para fuego y explosión, los riesgos para la reactividad, los riesgos para la salud, cuáles son los elementos de protección personal, cuáles son las indicaciones o qué hacer en un caso de fuga, cómo se debe transportar, información ecológica, bueno, todos los datos que deben de tener esas hojas de seguridad y quién se las debe brindar el proveedor, a quienes ustedes le compran los productos. Entonces, ustedes esas hojas de seguridad deben tenerlas impresas porque o de forma digital, ¿sí? Son idealmente digitales, pero si no tienen el acceso directo, porque no tienen varios computadores o tienen un solo computador y lo van a utilizar mucho, entonces lo pueden tener impresas, plastificadas y que... Ahorita me toca la por favor, los micrófonos, gracias Aura. Aura Milena, puedes silenciar tu micrófono, muchas gracias. Entonces es importante tener en cuenta de qué hacer en caso tal de que haya un derrame o cuáles son los elementos de protección personal que debo utilizar y que los elementos químicos que vamos a utilizar deben de estar almacenados en un lugar específico que no generen un riesgo adicional a la salud. Debemos de alistar cuáles son los elementos o las herramientas para realizar la desinfección, garantizar el proceso de limpieza y desinfección, disponer de paños y de uso desinfectante, o sea, que podamos eliminarlos o que puedan ser reutilizados, pero que sean desinfectados muy bien para evitar el contagio. Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con detergente común y luego se deben desinfectar con productos que se les recomiende como el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies. Ya les dije cómo lo podían hacer la mezcla de 5.000 partes por millón de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo. Ojo, no a la combinación de detergente con hipoclorito, no a la combinación de ningún tipo de detergente con el límpido. Eso es una mezcla química, eso es una bomba química, eso no se debe hacer. Además, uno es alcalino, el otro es ácido, lo que quiere decir que uno inactiva al otro y es como si lavaras con agua. Realmente no estás desinfectando. Entonces, por eso la recomendación es lavar con detergente común y una vez lavemos y enjuaguemos todo ese detergente, entonces sí podemos hacer el uso del hipoclorito o del límpido para terminar de desinfectar las superficies, dejarlo de 5 a 10 minutos y retirarlo con un paño húmedo o limpio. Y si es en pisos, pues lo podemos enjuagar, no hay problema. Asimismo, revise las recomendaciones de cada fabricante. ¿Por qué? Porque muchas veces no utilizamos de forma correcta los elementos de desinfección y podemos generar una intoxicación. Aquí en este link que les dejo, allí hay un protocolo, los documentos de los productos que se pueden utilizar de acuerdo a la recomendación de la EPA
para la desinfección del coronavirus o la extinción pues, de este virus en superficies. Superficies inertes, ¿listo? O sea, que no tienen vida. Realizar la activación y seguimiento y monitoreo a través de los registros de inspecciones, realizar capacitación a las personas que se encargan del aseo, concientizarlas del riesgo en que estamos en contacto y que la principal función de nosotros es darle esa confianza al cliente para que el cliente vuelva, se sienta confiado, se sienta seguro y que nosotros podamos brindarle un servicio óptimo. Sé que de pronto se nos van a incrementar los gastos, hemos estado de 3 a 4 meses sin ingresos y que lo que son los compromisos financieros no dan espera. Yo sé que si usted le dice al cliente, su cliente siempre va a volver porque le gusta sus servicios. Entonces, si usted le dice a su cliente, mire, nosotros vamos a tener unos estándares de seguridad, comiencen en redes sociales a bombardear, muestren fotos, digan, mire, estamos teniendo todos los protocolos, estamos listos para atenderte con toda la seguridad, eso le da tranquilidad al cliente. Y si usted le sube 1.000, 2.000 pesitos en el servicio que le va a brindar, pero usted le dice, hicimos estos ajustes para darte un mejor servicio, para decirte que tenemos la desinfección, tenemos el alcohol glicerinado. Yo sé que todos vamos a ser conscientes y por eso vamos a aportar y vamos a ir, así nos suban 1.000 o 2.000 pesitos, pero desde que nos demuestren de que sí vamos a estar atendidos de forma segura, ¿sí? Los insumos empleados y las especificaciones de la dosis, la naturaleza química del producto deberán contar con su respectiva hoja de seguridad, que fue lo que ya les dije antes, de los desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones, detergentes, de todo lo que ustedes vayan a utilizar para hacer la desinfección del establecimiento. ¿Cómo se realiza la desinfección en los lugares de trabajo? Entonces, el personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los elementos de protección personal, como los monogafas, que dijimos que son las gafas grandes que nos protegen, los guantes, delantal, tapabocas, en caso tal de que no tengan monogafas, pues que tengan la careta. Pero sí, para ellos es indispensable tener un monogafas. ¿Por qué? Porque como ellos van a utilizar productos químicos, sí puede haber alguna salpicadura que llegue hacia sus ojos y pueda generar quemaduras o irritaciones. Entonces, por eso sí es necesario que utilicen unas gafas de protección. Realizar la limpieza de las áreas y superficies, retirando el polvo y la suciedad. Y después, con los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección, deben estar limpiando todo. El personal de limpieza debe lavarse las manos antes y después de realizar las tareas y verificar las indicaciones del producto de limpieza y desinfectantes antes de la utilización. Ojo, fechas de vencimiento. Muchas veces no vemos las fechas de vencimiento, no seguimos las indicaciones de la persona que ha hecho el producto, ¿sí? De los proveedores. Debemos de mirar proveedores y fabricantes cómo se debe utilizar el producto, porque hacemos a veces mezclas que no deben hacerse y por eso es que hay intoxicaciones o no hacemos la limpieza de forma adecuada, porque como les decía, cuando combinamos el límpido con el jabón, pues lo que estamos haciendo es inactivando uno del otro, es como si limpiáramos con agua, o sea que realmente no estamos desinfectando. Utilizar el desinfectante o alcohol al 70% para limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso constante, así como las superficies del baño, cualquier otro objeto donde se estornude o se tosa. Entonces, ¿cuál es la recomendación para hacer limpieza del baño? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a lavar con agua y jabón, vamos a estregar todas las superficies que van a estar en contacto con las personas y una vez hayamos limpiado todo y hayamos enjuagado, entonces vamos a coger en un trapito con la mezcla que les acabé de decir del hipoclorito y vamos a limpiar todas esas superficies y lo vamos a dejar entre 10 y 15 minutos o entre 5 y 10 minutos, entre 5 y 15 minutos lo podemos dejar y después vamos a limpiar o incluso podemos dejar esta mezcla allí. Realiza la eliminación de los elementos de protección personal que sean desechables. Ojo, nada de reutilizar. Estamos en una pandemia y tenemos que ser conscientes de que sí, se van a incrementar los gastos, pero que primero está nuestra salud. Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal que son reutilizables, como por lo menos las monogafas que son reutilizables o los que tienen delantales o los guantes que son reutilizables, ¿sí? Como los guantes plásticos con los que las personas hacen en los aseos. Y al finalizar las labores de limpieza y desinfección debe darse un baño. Ojo, importantísimo, la persona debe bañarse y hacer cambios de ropa.
de su trabajo para poderse retirar y cambiarse la ropa y salir del establecimiento. La manipulación de los insumos y productos, asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos por el Ministerio de Protección Social. Si la persona que le está llevando usted los productos le dice, no, es que yo no tengo la hoja de seguridad, pero si usted va y lo visita al ministro, usted le dice, ah, bueno, listo, es que se lo vende 2.000 pesos más barato. Usted dice, ah, bueno, listo, no hay problema, pásemelo. Y usted lo compra y llega al Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo a hacerle una inspección y usted no tiene las hojas de seguridad, ese 1.000 o 2.000 pesitos que usted se está ahorrando le va a salir bastante costoso porque deben de tener estos protocolos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado y esas hojas de seguridad. Establecer un protocolo de recepción e insumo de productos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a recibir los productos? ¿Dónde los vamos a poner? ¿Cómo los vamos a desinfectar? ¿En qué lugar los vamos a poner? ¿Cómo los desinfectamos antes de almacenarlos, antes de utilizarlos? ¿Sí? Y antes de entregárselos también al cliente, porque puede que el cliente nos pida champú, puede que nos pida acondicionador, nos llegó el proveedor, el cliente está allí en ese momento, pues haciéndose algún arreglo de manos, de uñas, de cabello, maquillándose. Está en ese proceso y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que desinfectar el producto que vamos a entregárselo al cliente antes de hacer la entrega, porque debemos de asegurar la desinfección y evitar el contagio entre personas y objetos que han sido tocados por muchísimas personas. Reducir el contacto físico y el movimiento de productos el movimiento de productos entre personas. No vamos a prestarnos los insumos, ¿sí? Préstame la peineta, y yo acabé de peinar a la señora y le presté la peineta a la de allá. Préstame el cepillo. No, deben de ser de uso personal. Y si se va a prestar uno en otro, pues hay que desinfectarlo antes de utilizarlo en otra persona. Entonces, lo recomendable es que usted utilice sus insumos y que con sus insumos usted trabaje sin que tenga que estar prestándole al otro compañero sus insumos o sus herramientas para utilizar, porque si no, allí se rompe todo el protocolo de bioseguridad que usted tuvo. Y el rotulado de las disoluciones preparadas. Si usted va a diluir lo que les dije, el hipoclorito o el cloro, si usted lo va a diluir, debe de marcarlo, la fecha en que lo hizo, ¿sí? Y también debes de marcar ese tarrito y decir que es hipoclorito de sodio a 5.000 partículas por millón para que no se equivoquen cuando lo vayan a utilizar y piensen que de pronto es agua y le rocíen ese hipoclorito en el cabello a la persona para cortárselo. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta eso, que no se vayan a cometer ese tipo de errores. Cada persona es responsable de los residuos que genera. Entonces, cuando hablamos del manejo de residuos, debemos de identificar los generados en el área de trabajo. ¿Cuáles son los residuos que nosotros generamos en nuestra área de trabajo? ¿Sí? Son peligrosos, son residuos comunes, son reciclables. ¿Cuáles son los tipos de residuos que nosotros vamos a generar? Informar a la población las medidas para la correcta separación de residuos dentro del protocolo o del manual de bioseguridad que ustedes ya cuentan con sus establecimientos, de acuerdo a la resolución 2827 del 2006, allí les dice cómo es la clasificación que se debe hacer de ese tipo de residuos. Ubicar los contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. Ojo, presten mucha atención cómo vamos a eliminar los residuos del tapabocas y de los guantes. Entonces, tanto los tapabocas como los guantes deben ir separados en doble bolsa de color negro. Nos habían enseñado, de acuerdo al protocolo, que todo lo que esté infectado, que sea peligroso, debe ir en rojo. Pero según la resolución 666 del 24 de abril, que la dio el Ministerio de Salud, para el COVID-19, tanto los tapabocas como los guantes deben ir en bolsa negra, en doble bolsa negra, ¿sí? Y no debe estar abierta, no debe ser manipulada por el personal. Se bota allí y listo. Además, se deben estar separados los otros residuos aprovechables, tales como papel, cartón, vidrio, plástico, metal.
deben de estar desocupados y secos y deben ir en bolsa blanca, no deben ir en ninguna otra bolsa. Entonces debemos de hacer la separación de residuos, que es completamente importante para poder hacer un buen uso y evitar un buen uso de la clasificación de residuos y evitar la contaminación. Y también las personas que recolectan las basuras, pues que no se vayan a infectar. Realizar limpieza y desinfección de los contenedores es muy importante. El manejo de situaciones de riesgo de contagio. Entonces, para la prevención del contagio del COVID-19, es necesario conocer que la organización, es necesario usted conocer muy bien su organización, qué hace, cuáles son los servicios que brinda, para poder realizar los protocolos de forma adecuada y que pase. Mire, se los digo por experiencia propia, hay muchas personas que hacen protocolos, los presentan a las alcaldías y las alcaldías le dicen, no, qué pena, es que usted no cumple. O se los presentan y cuando van y los visitan le dicen, no, es que usted lo que tenía en el papel se quedó en el papel, porque eso no cumple. Entonces me llaman y, Jenny, por favor, haceme el protocolo lo más rápido posible, lo necesito para poder trabajar. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Si usted es juicioso y tiene su manual de bioseguridad, como lo exige la legislación, y usted cree que tiene los conocimientos necesarios para hacer el protocolo de bioseguridad con todo lo que les estoy contando, hágalo y preséntelo. Pero, ¿qué les recomiendo yo? Que lo hagan con ayuda de alguien que sepa, de un profesional en seguridad y salud en el trabajo, un tecnólogo que les ayude y los oriente para que no pierdan tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos protocolos que están presentando y eso los van revisando de acuerdo a la llegada. Entonces, si a usted le niegan su protocolo y usted tiene que volverlo a hacer, pues tiene que volver a estar en la lista para que revisen su protocolo. Y eso genera retraso, reproceso, lo que genera pérdida de dinero. Entonces, para la prevención de contagio es necesario conocer la organización, los procesos productivos, tareas, procedimientos, equipos de trabajo, el tiempo de exposición, las características del trabajador. ¿Por qué las características del trabajador? Si tiene enfermedades preexistentes, si es hipertenso, si es diabético, si tiene enfermedades respiratorias, si es asmático, ¿sí? Esta información permite evidenciar las características proclives a la exposición, o sea, cuál es la prevalencia que nosotros tenemos, cuál es la vulnerabilidad que tienen las personas a contagiarse en los lugares de trabajo. La empresa va a proveer mecanismos mediante los cuales no se dé la diseminación y la transmisión directa del virus a través de los elementos contaminados y garantizar las estrategias que limiten la transmisión directa a través del contacto, ¿sí? Entonces, el lavado de manos, al toser y estornudar, debemos de toser y estornudar en el pliegue del codo y sabemos que así tengamos el tapabocas, debemos de hacer esa acción, ¿sí? No tocarnos la cara, yo creo que eso es una de las partes más difíciles porque nosotros estamos acostumbrados a tocarnos la cara más de 3000 veces al día, ¿sí? Entonces usted se toca las cejas, se toca el ojo, se toca la cara, la nariz, la boca y cuando tiene el tapabocas entonces le pica todo, entonces usted se lo quita, se rasca, no sé qué. Yo creo que esa es una de las tareas más difíciles que tenemos que comenzar a hacer y es tratar de no tocarnos el rostro. Y si tiene síntomas, evitar el contacto con otras personas. Debemos ser responsables en eso y si usted tiene síntomas, debe de acudir a su centro médico, informarle a su empleador, informarle a sus compañeros y hacer todo el protocolo cuando usted va allá al centro médico y le hacen todos los exámenes porque no podemos exponer al resto de personas. En el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se supone que todos desde el 2014 deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que debe ser diseñado por tecnólogos o por profesionales según la cantidad de trabajadores que tenga usted y el riesgo al que está expuesto. Deben identificar las condiciones de salud de los trabajadores, el estado de salud, los hábitos, el estilo de vida, los factores de riesgo asociados con la susceptibilidad de contagio, así como las condiciones en los sitios de trabajo a través de las visitas e inspecciones periódicas. Regálenme un segundito, tomo un poquito de agua. Porque está larga y ya me duele la garganta. Entonces, sigamos.
Las empresas deben asegurar el cumplimiento de las actividades. Vigilancia en salud de los trabajadores. Deben de vigilar la salud de los trabajadores. Eso es primordial. ¿Cómo está el trabajador? De acuerdo al contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay unas actividades de promoción y prevención de vigilancia epidemiológica que nos dice cuál es el estado del trabajador, cuáles son las enfermedades a las que ha estado expuesta, cuáles son sus antecedentes, cuál es su estilo de vida, ¿sí? Todo eso es importante llevar un control de eso. Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación a la prevención del contagio por el COVID-19, establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación positiva en el que cada trabajador o persona presente los servicios para la empresa, registre todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación. Eso es para cuando las personas han sido identificadas sospechosas o diagnosticadas con el COVID-19. Fuera y dentro de la operación, indicando la fecha, el lugar, nombre de personas o número de las personas con las que ha tenido contacto. ¿Para qué? Para cerrar el cerco epidemiológico, ¿sí? En los últimos 10 días a partir del primer momento de la notificación cada día. Gracias. No permitir el ingreso y acompañamiento a las instalaciones de personas que presenten los síntomas como gripas, cuadros febriles o que tengan una temperatura mayor a 38 grados. Por eso es importante la toma de temperatura. El reporte diario vía correo electrónico o teléfono a partir de la aplicación de Corona App. Deben descargar la aplicación, lo exige el ministerio para los establecimientos de comercio, ¿sí? Entonces exige que usted descargue la aplicación Corona App y que esté informando sobre su estado de salud para poder hacer el cerco epidemiológico. Del personal de trabajo en casa o fuera de casa, de acuerdo con el diagnóstico que permite identificar los síntomas y trayectorias de la exposición del COVID, como les dije, para cerrar el cerco epidemiológico, y fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. Por favor, no nos quedemos callados. Debemos de informar si tenemos algún síntoma, ¿sí? Porque no podemos exponer a las demás personas. Establecer un canal de información entre el empleador, la EPS y la ARL y el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador nos llega con síntomas respiratorios, nos llega con fiebre, no puede respirar, si lleva así más de 3 días, la fiebre no se controla, dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, articulaciones. Nosotros, el trabajador debe informarnos a nosotros como empleadores y nosotros debemos de informarle tanto a la EPS como a la ARL, a que tenemos afiliados, porque recuerden que todos deben estar afiliados a la ARL. Entonces, cuando tienen que informarle, ¿para qué? Para que hagan todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque tanto la EPS como la ARL tienen que hacerle el seguimiento y darle avisos a las autoridades competentes como al Ministerio de Salud y al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Salud de la localidad o de la región. Consolidar y mantener actualizado la base de datos completa de los trabajadores. Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y de temperatura. La idea es que al ingresar al trabajo se hagan tomas de temperatura sin excepción alguna. Todos deben realizarse la toma de temperatura. Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes por la aplicación de la etiqueta respiratoria. Ya les hablo de lo de la etiqueta respiratoria. También es importante no solamente la toma a los trabajadores, sino a los clientes. Ojo, la toma de temperatura a los clientes es muy importante, porque si entra un cliente con fiebre, que puede ser sospechoso de COVID-19 y nos va a contagiar el resto. Entonces, mucho cuidado con eso. También a los usuarios, a nuestros clientes, debemos de hacerle toma de temperatura al ingresar a las instalaciones. ¿Qué es la etiqueta respiratoria? La etiqueta respiratoria es lo siguiente. Primero, que no se debe quitar el tapabocas y que el tapabocas se debe utilizar de forma correcta, cubriendo nariz y boca hasta el mentón, ¿sí?
que no se destape, es que me da calor, no puedo respirar y se baja el tapabocas y deja descubierto la nariz, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, eso hace parte de la etiqueta respiratoria. Otra cosa que hace parte de la etiqueta respiratoria es que no debemos tocarnos las manos ni toser en las manos, sino que debemos toser en el pliegue del codo. Eso hace parte de la etiqueta respiratoria y que en ningún momento se debe quitar el tapabocas. Mi mamá mientras tanto le solucionó un problema de Elena. Debemos de proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores y colaboradores, incluido el aislamiento preventivo. Si un trabajador llegó con fiebre, pero no tiene nada más, porque es que la fiebre puede ocasionarse por cualquier otra infección, ¿sí? Entonces, si tuvo fiebre, listo, hacemos el aislamiento, se lleva al servicio médico y hasta que no tengamos claro qué es lo que tiene, pues la idea es que no regrese a trabajar porque no podemos exponernos. Ahora vamos a hablar de trabajo presencial. Información general relacionada con los lugares de las empresas en los que puede haber riesgo de exposición, factores de riesgos en el hogar y en la comunidad, cuáles son los factores de riesgos individuales, los signos y síntomas que todos ya conocemos, la importancia del reporte de condiciones de salud, protocolo de actuación frente a los síntomas, protocolo de etiqueta respiratoria y protocolo de lavado de manos, ¿sí? ¿Cuáles son los protocolos de atención frente a los síntomas? Vamos a aislar al trabajador, vamos a informar al personal de salud, hacemos la llamada para que vengan por él o que él se dirija hacia el centro médico, pero recuerden que siempre deben de hacer la llamada porque con la llamada a los entes territoriales o a la EPS, donde cada municipio ha designado unos números de emergencia para el COVID, usted llama, le dice la sintomatología y le dicen si es necesario que vaya o no vaya al hospital. Entonces es necesario hacer esa llamada antes de irse directamente al hospital o al centro de salud. Los trabajadores ingresan al turno con su ropa y deben pasar hacia un espacio dispuesto para dejar la ropa en el casillero. Si no hay casillero, pues entonces cogemos una canastilla plástica y ponemos unas bolsas de basura y cada persona entonces se quita su ropa, la pone allí en la bolsa de basura, la amarra y la deja en ese lugar específico y se cambia para ponerse el manual, el traje de protección, ¿sí? Que es con tela antifluido o se pone uniformes con tela antifluido, pero no deben trabajar con la misma ropa que llegan de la calle, no deben realizar labores dentro del trabajo. Eso quiero que les quede muy claro. Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable. Y esto es un elemento que no es muy indispensable, que es el celular. Y que muchas personas tocan el celular muchísimas veces al día. ¿Y qué pasa con esto? Usted tiene las manos infectadas, toca el celular, infectó el celular, usted no desinfecta el celular y así vamos transmitiendo el virus de un lugar a otro y de una persona a otra. Entonces, mucho cuidado, no vamos a utilizar cosas que no sean necesarias, no vamos a tocar cosas que no sean necesarias. Tenemos que cambiar ese chip y retomar cuáles son las medidas que debemos de tener en cuenta porque entre todos debemos de protegernos. Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo, se le debe dar un tapabocas, ubicarlo en una zona que permita su aislamiento mientras llamamos y notificamos para que le digan si debe de ir o no al centro médico. La empresa debe buscar la asesoría y el acompañamiento de su ARL, es obligación. Mire, no importa, es que ellos no lo van a hacer, es que mi salón de belleza yo soy la única y yo pago ARL, no importa, así sea una persona o dos personas, tienen la obligación, no es que si ellos quieren, eso no es un favor, es una obligación de las ARL darles acompañamiento, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo actuar al momento en que tengan un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en uno de sus trabajadores o en usted. Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores, perdón, allí dice fomentar 2 hábitos, y es los hábitos, me equivoqué allí. Y el trabajador que presente síntomas no debe asistir al trabajo. Eso es fundamental.
no debe asistir al trabajo. No podemos exponernos, vuelvo y lo repito. Alternativas de organización laboral. Entonces, adoptar esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio o actividad que permita disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y demás personas que presenten que presten sus servicios en la empresa, implementar jornadas flexibles, turnos de entrada y salida a lo largo del día, con el fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y en los centros de trabajo y en los medios de transporte masivos. ¿Por qué también es importante? Porque si, un ejemplo, tenemos la manicurista y ese día no hay turno para arreglo de uñas, pues, ¿con qué objeto ella va? ¿Sí? Si solamente hay turno para arreglar cabello. Entonces, ella va a estar allí exponiéndose y realmente no tiene que trabajar ese día. Entonces, por eso es importante saber cuáles son los turnos que tenemos, cuáles son los servicios que vamos a prestar ese día, cuáles son las citas que tenemos asignadas y qué servicios vamos a prestar para poder optimizar tanto el personal como los recursos y evitar que hayan aglomeraciones de forma innecesaria dentro de nuestras instalaciones. Se debe determinar el número máximo de trabajadores por turno y la empresa debe fomentar el uso de medios alternativos de transporte. Entonces, si usted vive cerca, pues váyase a pie o váyase en bicicleta, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo menos cuando, afortunadamente, pues Buga es muy pequeñito y uno llega muy rápido a otra parte, pero de pronto Cartago es un poco más grande. Entonces, pues si usted no se puede ir en bicicleta o en su moto, pues tratar de buscar medios alternos. ¿Por qué? Porque de pronto en las busetas va a haber muchísima más gente en la cual usted va a tener el contacto y no nos digamos mentiras, pero la gran mayoría de la gente no está utilizando las medidas de protección porque aún cree que el coronavirus no existe y que eso es mentira y que eso es cuento del gobierno y bueno, infinidad de cosas que no son ciertas y que nos están poniendo en riesgo a todos, no solamente ellos, nos exponen a todos. La interacción en tiempos de alimentación. Entonces, lo que les decía, es muy importante que podamos limitar la distancia, ¿sí? De 1.5 metros a 2 metros entre persona y persona, o tener horarios en que tú desayunas a las 9, yo desayuno a las 9:30 o a las 9:20 y así pues para no encontrarnos en la cafetería. No podemos tomar alimentos en zonas que no se encuentran diseñadas para tal fin. Y también lo hacemos por estética y por comodidad. Porque si yo voy a un salón de belleza y yo me voy a ir a arreglar mi cabello, pero la niña que arregla el cabello y que está en su espacio enseguida donde yo estoy arreglándome el cabello, pues está comiendo ahí al lado mío, pues no es estéticamente. Bueno, ¿sí? Aparte de eso, porque ella no tiene tapabocas puesto, entonces yo me voy a sentir insegura porque siento que me puede contagiar. Entonces, mucho cuidado con eso. Debemos de buscar una zona pequeñita en la cual se puedan alimentar, ¿sí? Pero si es muy pequeñita, entonces de a una persona que vaya a consumir sus alimentos. Otra cosa, cuando el trabajador traiga sus propios alimentos y muchas veces tienen el microondas para que usted caliente los alimentos. Se debe disponer de paños de alcohol glicerinado que permitan asear el panel donde nosotros hemos estado tocando, ¿sí? Entonces se calienta, retiramos el alimento y hacemos desinfección de ese panel de control donde están los numeritos con alcohol glicerinado y con un paño para evitar nuevamente el contagio. Realizar limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios de alimentación. Por favor, dejar todo muy limpio. Ahorita debemos de extremar las medidas de limpieza. La interacción con terceros, estamos hablando de clientes o proveedores, y definir los protocolos de interacción con proveedores, clientes, personal externos a las empresas. Se debe establecer los turnos para los proveedores y clientes, lo que les decía, cuál es la agenda, y bueno, tengo cita a las 8, a las 10, a las 2, y debemos de adaptarnos a siempre separar cita antes de ir. Se deben establecer, fomentar el pago con tarjeta de crédito, plataformas digitales, si es posible. Entiendo que muchos establecimientos, y podría decir que en el 80% de los salones de belleza no es posible el pago. ¿Por qué? Porque si pagamos con datáfono, pues nos van a cobrar una comisión y eso viene una cantidad de gastos. Entonces,
¿Cómo lo podemos hacer? Si es con el dinero, entonces vamos a devolver el dinero y vamos a dejarlo en una parte en el cual pueda quedar aireado, ¿sí? Y desinfectarnos las manos al contacto, tanto al recibirlo como al dar las vueltas o el cambio del dinero. Y fomentar a las personas que ojalá traigan el dinero contadito, ¿sí? Que sea específico, pues para que no tengamos que estar dando de vueltas. Pero en caso tal de que la persona nos llegue con un billete de 50 para pagarnos, no sé, 12.000 pesos de un corte de cabello, por dar un ejemplo. Pues si la persona no tiene sencilla, pues nos toca hacer el cambio. Pero la idea es que lleguen con el dinero exacto para hacer el pago. Incluir la identificación de los peligros y la valoración de riesgos al factor de riesgo biológico por contagio con el COVID. ¿Cómo se hace esto? Por medio de la matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgo que la hace el profesional de seguridad y salud en el trabajo o el tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que todos deben de tener. Así usted sea solito, usted debe cumplir desde el 2014 con eso, porque si van a visitarlo y usted no tiene eso, las multas son muy grandes, incluso el cierre de su establecimiento hasta por 120 días. Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar los potenciales riesgos y establecer los controles. Las ARLs deberán disponer de un equipo técnico y responsable para orientar a sus empresas afiliadas, dar aplicación a los protocolos y procedimientos y lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y asistencia técnica. Y las ARLs deberán brindar asesoría sobre el adecuado uso de los elementos de protección personal. Vuelvo y les digo, no es el hecho de entregarle el tapabocas y utilícelo, no, cómo se debe utilizar, cómo se debe almacenar, ¿sí? Hasta cuándo se puede reutilizar, si es desechable no se puede utilizar, o sea, darle todos esos mecanismos y todos esos conocimientos para que puedan hacer un uso adecuado de él y no generemos esa contaminación cruzada. Tener en cuenta todas las recomendaciones al salir y llegar a casa. ¿Cuáles son las recomendaciones al salir de casa? Debemos de cubrir boca y nariz con el tapabocas, salir con nuestro gelcito glicerinado dentro del bolsillo o el alcohol en spray, llegar al lugar de trabajo, tratar de tocar lo menos posible, ¿sí? Si salimos del servicio público, de un bus, pues nos vamos a desinfectar las manos y algo que es primordial, miren. Nos puede dar una falsa sensación de seguridad el uso del alcohol glicerinado. El uso del alcohol glicerinado solamente sirve 5 veces. O sea, que usted se lo aplique máximo 5 veces y después ya tienes que ir a lavarte las manos. No es que yo todo el día voy a utilizar alcohol y entonces no me lavo las manos. No, eso no te va a servir. Como máximo 5 aplicaciones seguidas y después ya te tienes que lavar las manos. No te va a servir para nada más. Y cuando utilizamos el alcohol, que no es en gel, sino que el alcohol líquido, otra cosa que también es importante, solamente sirve si sus manos están visiblemente limpias, pero si usted ve que sus manos están sucias, el alcohol no te va a servir allí. Y si tú aplicas el alcohol líquido en las manos y después tocas el celular y no lo has desinfectado, pues ya te volviste a contaminar. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso, ¿sí? Y que el hecho de utilizar el alcohol, sea glicerinado o sea líquido, no nos va a reemplazar el lavado de manos. Siempre tenemos que hacer lavado de manos. Utilicemos unos zapatos que sean exclusivos para salir a la calle, por lo menos para los hombres no es muy difícil, pues porque la gran mayoría de hombres utiliza sus zapatillas y sus zapatillas le salen con todo. Pues nosotras somos un poco más complicadas y entonces si tenemos la blusa verde, pues queremos el zapato verde y así sucesivamente, pero pues ahorita no estamos en época de moda, sí, estamos en época de pandemia y tenemos que cuidarnos, entonces utilicemos un zapato cómodo, el cual, 1 o 2 pares de zapatos en el cual nosotros podamos salir a la calle y que sea exclusivo para salir a la calle. Y cuando regresemos, pues vamos a desinfectar la suela de los zapatos, vamos a desinfectar nuestras manos, vamos a retirar absolutamente toda nuestra ropa y nos vamos a bañar antes de tener contacto con cualquier persona que viva en nuestra casa. Ojo, vamos a bañarnos si no es que yo me baño del cuello hacia abajo, ¿no? ¿Y el cabello qué? Tenemos que lavar el cabello también.
¿sí? Entonces, si hacemos eso, y por lo menos si estamos en el supermercado, que hay tanta gente, que vamos a tener contacto con tanta gente, vamos a tener lo que hacer. Y cuando regresemos de la casa, también vamos a tener que lavarnos y bañarnos de forma adecuada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la convivencia con las personas que están en riesgo de contagio y que nosotros vivimos allí con ellas? Entonces, primero vamos a dormir en camas separadas, ¿sí? Si nosotros dormimos con esa persona porque es nuestro novio, nuestro esposo, nuestra esposa, y debemos de dormir en camas separadas. Ojalá sea ubicarle una habitación que sea solo para ella o solo para él y que tenga baño dentro de la habitación. Sería lo recomendable. Si no lo tienen, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar el baño cada que él lo utilice, ¿sí? Y ojalá póngale un televisorcito, algo para que se entretenga, dele libros, ¿sí? Porque la idea es que él esté dentro de la habitación. Muchísimas personas, por lo menos aquí en Buga tenemos 49 contagiados hasta el día de ayer, y de los cuales habían 21 en la casa, ¿sí? Pero esa cantidad de personas que hay en la casa, si no siguen las recomendaciones, pues nos van a contagiar a todos, porque contagian el que tienen en la casa, y los que tienen en la casa, él no sale porque está confinado, pero los que tienen en la casa sí van a salir a hacer las diligencias y nos van a contaminar al resto. Entonces, por eso es indispensable cuidarnos, quedarnos dentro de la casita. Si usted va a comer, póngale los utensilios a él específicos, ¿sí? Que ojalá los pueda lavar con agua caliente, que los pueda lavar con una esponja diferente, un jabón líquido, ¿sí? Que usted desinfecte muy bien todos los fomites que él vaya a utilizar. Estamos hablando, cuando hablamos de fomites, estamos hablando de cubiertos, estamos hablando de vasos, ¿sí? Que él vaya a utilizar y que sean específicos para él. Igual que las toallas, la vestimenta de la cama, estamos hablando de las sábanas, cubrelechos, cobijas, ¿sí? Es muy necesario lavar la ropa aparte, no revolverla todo en la lavadora. Y debemos de desinfectar todos los días las superficies en las cuales él esté en contacto con ellas. Si de pronto él va a salir de la habitación, bueno, siempre debe tener su protección, y la persona que tiene COVID-19 no le sirve el tapabocas de tela. Tiene que utilizar un tapabocas quirúrgico desechable, no le sirve un tapabocas de tela, porque hay un alto riesgo de contagio. Entonces debe tener siempre tapado nariz y boca hasta el mentón, completamente cubierto, y si vamos a tener contacto con las otras personas que viven dentro de la casa, debemos de tener el distanciamiento de 2 metros, y entonces que no cojan el control del televisor, porque si no, entonces tenemos que estarlo desinfectando también. Entonces debemos de extremar las medidas de limpieza. ¿Estamos claros hasta el momento? Muchísimas gracias. Y escucho sus preguntas. Hola Jennifer. Hola. Bueno, muchas gracias por esta capacitación. Yo creo que fue muy completa. Mientras de pronto nos van haciendo preguntas en el chat, les recuerdo a las personas que por favor pues diligencien el formulario de asistencia. Este es importante para nosotros saber efectivamente quiénes estuvieron conectados y poderles dar la constancia de participación a esta capacitación. Por aquí pues nos habían hecho unas preguntas, se las voy a ir leyendo, Jennifer. Ok. Nos dice alguien que cómo puedes desinfectar las cuchillas de las máquinas y las tijeras pues sin que se les oxiden. Sí, bueno, entonces, ¿con qué lo pueden hacer? Recordemos que el hipoclorito de sodio es corrosivo, entonces no lo vamos a hacer con eso, lo podemos hacer con alcohol, ¿sí? O hay algunos otros elementos químicos que venden dentro de del supermercado que se pueden desinfectar con ellos, como el glutardaldehído, que no, a determinado porcentaje no hace corrosión en esos objetos. Muy buenos días. Yo quería preguntar, mi nombre es María Leida Grisales. Yo quería preguntar una cosita. ¿Ese protocolo de bioseguridad se puede descargar? El protocolo de seguridad debe ser diseñado por cada cliente, por cada persona.
No hay una plantilla, no existe una plantilla de protocolo de bioseguridad. Cada persona lo debe hacer de acuerdo a las características de su establecimiento. Hola, Lo que buenos yo días. Perdón, para Perdón. complementar un poquito la pregunta de la persona sobre el tema del formato de protocolo de bioseguridad, pues les quiero compartir que nosotros aquí en Cámara de Comercio diseñamos un formato general, o sea, ese se aplica, puede aplicarse a cualquier sector. Si de pronto están interesados, yo a todas las personas pues que aparezcan ahorita en la lista de asistencia se los envío. La idea es que ustedes lo puedan revisar, lo ajusten con base en la información de sus negocios, y ya ese protocolo pues es el que radican ante la alcaldía para que lo puedan pues tener. Hola, buenos Me días. parece, Gracias. Perdón, hago una aclaración, qué pena los interrumpo. Otra cosa que es importante, ya que el apoyo tan grande que les va a dar Cámara y Comercio, es importante que lo adapten y lo conozcan. Eso no puede quedar solo en papel. Si usted escribe que usted va a tomar la temperatura corporal al ingreso, usted debe de contar con un termómetro. Y si de allí en el protocolo dice que es un termómetro láser, usted debe contar con su termómetro láser. Mucho cuidado, no podemos dejar solamente en papel y decir que eso es lo que vamos a hacer cuando no lo vamos a aplicar, porque cuando vayan a hacer la visita se pueden meter en un problema bastante grande. Entonces, para que lo tengan muy claro, deben de conocer el protocolo y aplicarlo tal cual como ustedes lo han diseñado. Sí, Hola, buenos efectivamente días. la idea del protocolo es que ustedes puedan tener documentado pues en un soporte las medidas que ustedes están implementando en su negocio. Entonces no simplemente tener el documento allí, sino que ustedes todas esas medidas que tienen allí escritas las estén aplicando, porque digamos que cuando la alcaldía los visite ustedes pues tienen que evidenciar que están cumpliendo con el protocolo. Y el protocolo no solamente lo debe conocer la persona que lo creó, o sea, el dueño del establecimiento, sino todos los empleados deben conocer el protocolo, porque la alcaldía puede ir a preguntar, sentarse con uno, puede ser la señora del aseo, o la manicurista, o la estilista, la maquilladora, y decirle, venga, dígame usted qué sabe del protocolo. Y si no sabe nada del protocolo, pues allí hay un hallazgo bastante negativo. Cualquier termómetro sirve, que sea LED o tiene que estar registrado. Pues la idea es que sea registrado, pero pues sabemos que no tenemos muchas personas no tienen el poder adquisitivo, entonces pueden determinar si es un termómetro digital o un termómetro láser, pero siempre y cuando haciendo la desinfección entre cada toma. Porque he escuchado que Secretaría de Salud a una que otra persona es que no se los apruebe, se los hacen cambiar. Entonces, ¿cómo hace una para darse cuenta cuál es el que sirve y cuál no, para no perder la plata Porque del cuando usted compra, ¿sí? A usted deben de darle, el proveedor, la persona que te lo vende, debe darte una certificación, que es un termómetro certificado, y con eso tú lo presentas. E incluso tú por internet puedes buscar la referencia del termómetro antes de hacer la adquisición para darte cuenta si es certificado o no. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. me parece muy buena la ayuda que nos va a prestar la amiga ya de Cámara y Comercio. Yo le agradecería porque sí me interesa lo del protocolo de bioseguridad. Muchas gracias. Muchas Buenos gracias. días. ¿Qué otra Buenos días. Buenos Mi días. nombre es Maricel. Quería preguntarte algo. Cuando nosotros, por ejemplo, hablo en mi caso en particular, tengo mi local en mi casa, donde comparto con mis hijos y mi esposo. He tratado de aislarlo lo más posible, pero cuento con un pequeño inconveniente, que es que tengo una única entrada para mi vivienda y para mi local. Ajá. He hecho el aislante con ese tipo de plástico que se está usando ahora. Se me hace muy complicado estar limpiando entre cliente y clienta porque me toca desinfectar el plástico y todo. ¿Eso me presenta algún inconveniente o las divisiones que he hecho han sido las aceptadas para seguir laborando? Igual el plástico, por ejemplo, me tapa lo que es la entrada de las gradas, la entrada a la parte de dentro de mi casa, digámoslo así. Pero sí tengo ese inconveniente, que la única entrada para mi local y mi casa es una sola puerta. Bueno, digamos que afortunadamente el Ministerio de Salud no sacó unos estándares estrictos para
este sector, ¿sí? El sector de la belleza. No sacó unos estándares estrictos como sacó para el sector agropecuario, para el automotores. Lo que sí nos pide es que hagamos el aislamiento. El aislamiento que tú dices que lo hiciste con plástico, se puede hacer con plástico, con acrílico, siempre y cuando tú cumplas con la desinfección. Sé que se te hace muy difícil desinfectar entre cliente y cliente, pero lo debes hacer. Es la única forma en que podemos asegurar que no haya una contaminación. Para el compañero que Buen día. preguntó sobre los desinfectantes para las cuchillas, tijeras y demás implementos, yo he venido implementando, pues no vamos a hablar de marcas en sí como tales buenas, hablo de las que yo he utilizado y me han funcionado hasta ahorita. El Bater Z es muy buen desinfectante para herramientas de peluquería y manicuristas. Yo soy profesora en una academia y lo trato de decirle mucho a mis alumnas en cuanto a la limpieza y desinfección. Otro que es muy bueno es el Cut Key. Es algo costoso, es en spray, pero ese para las máquinas de barbería, las cuchillas y todo, viene muy bien. Viene muy bien, se llama Cut Key y ese viene en tipo spray y es mucho más fácil y no se desperdicia tanto. Obvio que hay que lavarlas previamente para hacer la desinfección, pero es algo que viene funcionando muy bien. Entonces, si algún compañero, pues, puede tomar notas, se los recomiendo alguno de esos dos, aparte del glutalaldehído, pues, que es el más importante, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos utilizarlo constante, que tenemos que ser, un mes utilizo uno, al otro mes utilizo el otro, porque igual las bacterias se van haciendo un poco reacias si utilizamos el mismo desinfectante siempre. Muchas gracias. Jennifer, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? voy a ir Dime. leyendo otras que hay aquí en el chat. Listo, perfecto. Te Nos escucho. dicen que hay una persona que tiene un horno esterilizador con luz LED, que si con ese horno los elementos quedan bien desinfectados o debe hacer algún proceso adicional para... No, quedan muy bien desinfectados, puesto de que la gran mayoría, recordemos que ellos lo que hacen es esterilizar, ¿sí? Y entonces al esterilizar mantas incluso las esporas. Entonces sí queda completamente limpio allí, entonces no hay problema. Listo, muchas gracias. También nos consultan cómo se puede identificar que el amonio cuaternario sea de cuarta o quinta generación. Por la etiqueta, ¿sí? Por la etiqueta y por la hoja de seguridad. Deben de decir allí en la descripción si es de quinta o de cuarta generación. Listo, también nos preguntan aquí, por ejemplo, para el proceso de aplicación de color, donde el tinte pues es un químico fuerte, si la persona debe mantener con tapabocas o se lo puede retirar. Tiene que mantener con tapabocas, no se puede retirar en ningún momento. Y otra cosa que les doy, una sugerencia que les doy, es que no brinden alimentos a las personas que vayan a utilizar los servicios, ¿sí? Entonces, que le digan, venga, regáleme un vasito de agua, porque incluso va a quitar el tapabocas, y al quitarse el tapabocas, vuelvo y les digo, respira, puede toser porque se ahogó con el agua y allí se nos va a volver un foco de infección. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre se debe utilizar el uso de tapabocas sin excepción alguna. Listo, nos preguntan aquí también de pronto qué recomendaciones específicas hay para los centros de estética. Las recomendaciones específicas fueron las que les dije, ¿sí? Entonces, hacer una limpieza y desinfección, que se utilicen los elementos de protección personal de forma adecuada, que utilicen el traje o que utilicen la ropa antifluido, que no se utilice la ropa que está en la calle dentro de las instalaciones que vayan a laborar. Lo de los turnos, ¿sí? Hacer desinfección de los zapatos al ingreso con los tapetes lo pueden hacer o con el hipoclorito o lo pueden hacer con el alcohol, hacer la desinfección de la suela de los zapatos y la toma de temperatura. Eso es primordial e incluso se han hablado de la separación que habló ahorita la compañera, que sea con el plástico o con acrílicos. Pero lo importante es el uso adecuado de protección personal y seguir al pie de la letra los protocolos. Lo que yo les di durante toda la capacitación es todo lo que dice el decreto la resolución 666, que es lo macro de bioseguridad que sacó el Ministerio de Salud.
Entonces, todas esas recomendaciones que les dije allí son todo lo que debe tener, lo mínimo, escuchen muy bien, lo mínimo que debe de tener el protocolo de bioseguridad. Muchas gracias, Jennifer. También nos consultan aquí que en qué casos sí puede utilizar el glutaraldehído. ¿Perdón? Que en qué casos se puede utilizar el glutaraldehído, que si no es el glutaraldehído se utiliza para la desinfección, ¿sí? Para la desinfección de superficies inertes, o sea, de elementos que no tienen vida y sirven para desinfectar. Incluso hay fenoles, hay clorados, hay yodados y hay una gran cantidad de productos que se pueden utilizar en esta área. Para la desinfección tanto es bactericida, o sea, mata las bacterias, como es virucida, que también mata los virus. Listo, aquí también nos dicen que si es conveniente utilizar encima de la ropa antifluido las camisas de tela quirúrgica. Se puede utilizar, es una protección adicional, pero con la tela antifluido lo puedes hacer, simplemente con la tela antifluido, pero si tú quieres para mayor seguridad utilizar, pero recuerden que la tela quirúrgica es desechable, ¿sí? A diferencia del antifluido, entonces tendrías que utilizarla y desechar esa bata que utilizaste. Jennifer, ¿ese desecho se haría en bolsas negras o rojas? Igual que los tapabocas y los guantes. Tapabocas, guantes y batolas desechables deben de ser en bolsa negra con doble bolsa. Ok, también nos dicen que si de pronto tienes alguna recomendación para las personas que sufren de dermatitis. Bueno, las personas que sufren de dermatitis de contacto, lo primero que debemos hacer es identificar qué producto es el que nos está brindando dermatitis. Entonces, un ejemplo, si tú eres alérgica al látex y debes utilizar guantes, pues entonces los cambiamos por guantes de vinilo o de nitrilo. Sí, utilizar cremas humectantes. Hay una crema humectante que es muy buena y es poco costosa, que se llama Pentasol y es muy buena para las personas que tienen dermatitis de contacto. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. Utilizar elementos de protección personal que no nos brinde una dermatitis, o sea, que no nos empeore la dermatitis de contacto. Entonces, ya sabes, si sos alérgico al látex, pues utilizamos de vinilo o de nitrilo, y si sos alérgico al nitrilo, entonces utilizamos de vinilo o de látex. Y también es importante la humectación y el lavado de manos constantes para evitar de que el contacto tan seguido con el alcohol genere una dermatitis mayor. Listo, Jennifer, muchas gracias. Por aquí nos hacen una consulta acerca de, pues, cómo pueden obtener, digamos, el curso de bioseguridad. Digamos que en este momento el gobierno sí ha pedido el tema de protocolos de bioseguridad, que es el formato que les vamos a compartir el correo para que ustedes lo ajusten con la información de sus negocios, puedan aplicar estas medidas y radicarla ante la alcaldía, pero nos preguntan acerca de cómo pueden hacer ellos no sé si de pronto el SENA tiene programado ahorita un curso, pues ya más completo. Bueno, voy a adelantarme sin autorización de mi jefe, Dios mío, ojalá no me esté escuchando. Nosotros estamos hablando, la idea es que yo soy la persona que dicto el curso de bioseguridad aplicada a la estética y belleza, y la idea es que ahorita entre julio y agosto vamos a abrir unas convocatorias para hacerlo de forma virtual por medio de la plataforma Meet y del SENA. Yo me pongo en contacto con Laura. Laura, pues aquí te voy a comprometer, qué pena, públicamente, para abrir el curso. Máximo serían 30 personas, 35 máximo, y podríamos abrir 2 cursos de acuerdo a la de tiempo. Se cortó un poquito. Ok, ¿hasta dónde me escucharon? Que máximo 30, 35 personas. Ok, máximo 30 o 35 personas, pues podríamos abrir 2 cursos. Entre julio y agosto yo me pondría en contacto contigo y con mi jefe, ahí públicamente, de hecho lo hago, me disculpas, y nos ponemos de acuerdo pues para abrirlo. Lo vamos a hacer de forma virtual porque sí lo necesitan, ¿sí? El hecho de esto solo es un evento de divulgación tecnológica y les aparecerá como que participó. Entonces, sí es necesario, el curso dura 48 horas
y se dicta una vez a la semana, aproximadamente 1 hora diaria, pero obviamente les dejo trabajo autónomo, entre 1 y 2 horas diarias dejamos trabajo autónomos, por lo tanto serían aproximadamente entre 6 y 8 clases para hacer el curso. No, listo, claro que sí. Igual, como nosotros ya quedamos con la base de datos de las personas que participaron en este curso, digamos que estos serían los primeros pues, que invitaríamos para que puedan postularse a la convocatoria y pues como dice Jennifer, aprovechar porque hay como cupos limitados, entonces para que puedan participar en el programa. Bueno, otra cosa que veo una preguntita por aquí que de pronto se te pasó, me dice, soy alérgico, perdóname un segundito, que me dice que es alérgico se me perdió, que es alérgico a todo tipo de guantes, ¿sí? Al jabón y al alcohol. Debes utilizar un jabón neutro y trata de no utilizar alcohol. Entonces, y si eres alérgico a todo tipo de guantes, trata de utilizar los que son guantes se me fue en ese momento, de hilaza, los guantes que vienen de hilaza, que esos se pueden servir, ¿sí? Entonces, porque el látex viene en hilaza con látex, pero el látex viene por fuera. Entonces, como es con hilaza, por lo general no generan alergia. Entonces, para que lo utilices. Y el jabón, trata de utilizar un jabón neutro para que no te dé alergia y utiliza crema humectante para evitar de que te genere una dermatitis. Últimamente, les recuerdo por última vez que les va a llegar un correo electrónico en el cual les va a decir que este curso queda para dictarlo el 3 de julio. Recuerden que deben hacer caso omiso porque simplemente es por protocolo, porque tuvimos problemas con la conectividad y no pudimos, con la plataforma y no pudimos programarlo para el día de hoy. Entonces recuerden que les va a llegar un correo para el 3 de julio, pero es el curso que dimos hoy. Entonces, para que le hagan caso omiso a esa información y 8 días hábiles después del 3 de julio van a poder descargar su certificado. Las personas que no llenen el listado de asistencia y que no estén inscritas en el curso, pues no van a poder obtener el certificado. Entonces, para que por favor, son esos 2 requisitos, tanto que diligencien la asistencia como que estén inscritos en el curso y que obviamente estén inscritos en Sena Sofía, se les hará el certificado se les dará y ustedes lo deben de descargar por la página de Sena Sofía o lo pueden descargar por medio de Google escribiendo en el buscador certificados en línea Sena, ponen su número de cédula, dan descargar o buscar y allí les aparece todas las certificaciones que ustedes hayan tenido con el Sena. ¿Alguien tiene alguna otra duda para finalizar ya? Tenemos aquí otras 2 preguntas. Ok, nos dicen que si los uniformes antifluidos obligatoriamente tienen que tener manga larga, pues por el tema del calor. Pero lo más recomendable es que sea manga larga, es lo más recomendable. Hasta ahora no está especificado, o sea, quiero que les quede muy claro. El Ministerio de Salud no ha generado una regulación tanto por resolución o por decreto donde diga que exactamente estos son los protocolos para salones de belleza. No los sacó específicos para salones de belleza, pero según las recomendaciones que tenemos, deben de ser manga largas, o sea, siguiendo todas las especificaciones y haciendo la comparación con otros sectores que están asociados a los riesgos a los que ustedes se encuentran en el momento de realizar sus labores. Jennifer, en el caso de las personas que ya tengan certificado de bioseguridad, ¿deben hacer otro curso pues por este momento de la pandemia o digamos ese certificado que ya tienen los avala? No, el certificado que ya tienen los avala. No tengo claro, y ahí sí me disculpan porque no tengo claro la resolución donde dice que ustedes tienen que renovarlo, no me acuerdo cada cuánto deben de renovar el protocolo de bioseguridad, perdón, el curso de bioseguridad, pero según la legislación, hasta el momento para COVID-19 o para la emergencia sanitaria, no les exigen que ustedes tengan que hacer un nuevo curso si ya cuentan con el protocolo, con el curso de bioseguridad. Listo, Jennifer. Por ejemplo, en el caso de los desechos de tapabocas, guantes, ropa desechable, esos
Esos residuos de recogerlos pues los puede recoger la empresa de aseo pues normal o tiene que recoger una No, empresa de residuos no, biológicos. tienen que hacer el convenio con una empresa de residuos biológicos. Una empresa específica y especializada en recolección de peligros biológicos deben de hacer la recolección. Jennifer nos pide aquí que si nos puedes explicar nuevamente, qué pena, cómo se hace para descargar la constancia de participación No hay para la problema. capacitación de hoy. Ok, entonces, 8 días después del 3 de julio vamos a hacer las cuentas exactamente cuándo serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre el 15 y el 17 de julio podrán descargar su certificado de la siguiente forma, ¿sí? Ingresan con su clave de usuario a Sena Sofía y en la parte izquierda les aparecerá algo que se llama certificaciones, le darán clic allí y les aparece todos los cursos que usted han dado, le dan clic en la lupita y el curso este que se llama Bioseguridad aplicada a la estética, ¿sí? Que se llama Evento de Divulgación Tecnológica, Bioseguridad aplicada a la estética y belleza. Le dan clic allí y lo pueden descargar. Si de pronto se les dificulta por esa forma, entonces hay una forma mucho más fácil de hacerlo y es que ingresan a Google y escriben en el buscador certificados en línea Sena. El primerito que les aparece, la primera página, le dan clic allí y les solicita su número de cédula, ponen su número de cédula, le dan buscar y en la parte de abajo les aparecerá todos los cursos que ustedes han hecho con el SENA, todas las certificaciones que tienen y allí podrán descargar el certificado. Recuerden que eso es un evento de divulgación tecnológica que les saldrá como participó en el evento de divulgación tecnológica, bioseguridad aplicada a la estética y belleza con una intensidad de 8 horas. Jennifer, ¿cada cuánto se debe hacer ese curso de bioseguridad? Eso fue lo que les acabé de decir, no tengo claro, qué pena con ustedes y ahí sí pido excusas. Hasta donde yo tenía entendido, no sé si ha cambiado, creo que era cada año, ¿sí? Pero no tengo claro en el momento cada cuánto se debe hacer y les pido excusas por eso. Pero no, la legislación actual no sé cada cuánto se debe, no sé si lo cambiaron, porque hasta donde yo lo tenía entendido era cada año, pero no sé si ha cambiado la legislación, entonces por eso me da como susto dar una información que de pronto sea errónea. Como te digo, hasta donde yo lo sabía era cada año, no sé si de pronto ha cambiado la legislación y debe ser cada más tiempo, cada menos tiempo. Vale, Aquí hay unas Jennifer, personas que sí. dicen cada año, otras que dicen cada 3 años, otras dicen cada 2 años, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a averiguar, voy a buscar toda la información y les avisaré cómo es. Soy Jennifer, muchísimas gracias. Quería también consultarte si podemos compartirles pues a los asistentes que estuvieron el día de hoy la presentación para que la tengan. Por supuesto, por supuesto. El SENA es para ustedes, las puertas del SENA están abiertas y todo lo que podamos brindarles es con muchísimo gusto. Entonces, tranquilos, ahí están las diapositivas para lo que necesiten, con muchísimo gusto la pueden compartir. Ay, vale, Jennifer, muchísimas gracias. Pues igual como les dijimos a los asistentes, vamos a compartirles entonces la presentación. También les voy a enviar como el formato del protocolo para que lo puedan revisar. Otra vez pues les recordamos que este documento es para que ustedes lo revisen, lo ajusten con la información de sus negocios y los puedan aplicar, porque la idea es que cuando los visite la alcaldía ustedes tengan como evidencia de que están cumpliendo como con las medidas de bioseguridad. Y también pues quedamos con el compromiso del SENA que cuando se abra el curso de bioseguridad poderles enviar la invitación para que las personas que estén interesadas puedan inscribirse a este curso. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado muy claro. Gracias por nuevamente aceptar esta invitación. La vez pasada tuve una calamidad familiar y por eso no pude dictarlo, pero pues aquí estamos nuevamente y las puertas del SENA están abiertas para todos ustedes. Muchísimas gracias por la atención y espero que les haya quedado todo claro. Jennifer, nuevamente muchas gracias a ti y al SENA por acompañarnos. También pues les damos las gracias a todos los asistentes que estuvieron con nosotros el día de hoy, pues de parte de la Cámara de Comercio de Buga y la Cámara de Comercio de Cartago.
Y nuevamente, pues muchas gracias por esta explicación tan completa que yo sé que les sirve mucho a los empresarios, pues en este momento que deben implementar, pues ya venían implementando unas medidas, pero ahorita pues tienen que ser un poquito más rigurosos. Entonces, muchísimas gracias por toda la información. Es con muchísimo gusto. Feliz tarde para todos. Bendiciones para ustedes y sus familias. Muchas gracias, feliz día para todos.